Hoy vamos a hablar del poder de las sincronías. La vida es leve, bella y obstinada. Es el fruto de infinitas combinaciones, sinergias y sincronías. Una belleza sincrónica que permite que exista el universo y que se expanda, que existamos tú y yo, que existan todos los seres y que evolucionen y que evolucionemos. Y que haya múltiples formas, vibraciones, sonidos y colores, y todos ellos inmersos en una danza que da sentido a la vida. En todo momento se están produciendo infinidad de sincronías, sucesos que se crean a partir de la confluencia de muchos otros. Desde esta perspectiva sincrónica iremos entendiendo con mayor precisión lo que nos sucede, sea lo que sea, y el porqué de muchas circunstancias en nuestra vida cotidiana. Esto ocurre en gran medida sin nuestra intervención consciente. Recordemos cómo conocimos a esa persona que fue tan importante en nuestra vida. Quizá apareció de una forma aparentemente fortuita, o aquel inesperado cambio de rumbo en nuestros estudios o en el trabajo. Pero si echamos la mirada atrás, en más de una ocasión, seguro que nos hubiese gustado poder dirigir lo que sucedía para que todo hubiese sido de otra manera. Y muchas veces actuamos inconscientemente arrastrados por los acontecimientos y luego nos preguntamos por qué hemos hecho lo que hemos hecho si en realidad no queríamos o no estaba en nuestros planes, al menos no conscientemente. Para poder cambiar esta dinámica inconsciente que nos lleva de un lugar a otro sin posibilidad de comprender y asumir el rumbo de nuestra vida, podemos usar la capacidad de unir consciente e inconsciente, razón e intuición. El pensamiento tiene un gran efecto en nuestro inconsciente, tanto a favor como en contra. Correctamente dirigido por el consciente es una fuerza imparable para que el inconsciente se sume propiciamente. Pero hemos de entender que no se trata de controlar nuestros pensamientos o de rechazar los pensamientos negativos. No podemos vivir sin pensamientos, de la misma forma que no podemos vivir sin respirar. Podemos aumentar nuestra capacidad pulmonar, incluso podemos espaciar cada vez más la necesidad de inspirar. De la misma forma, podemos espaciar los pensamientos y su impronta sobre la mente, y podemos limpiar esos pensamientos y lograr que no sean repetitivos, erráticos y lastradores. El pensamiento es un instrumento útil que hay que saber comprender y observar sin acritud, para que vaya ralentizándose y moderándose cuando vaga, errático y acelerado. Conforme vamos logrando que el pensamiento deje de excluir o de parcelar la realidad, comenzamos a liberarnos de los condicionamientos aprendidos y nos vamos liberando de las apariencias y los prejuicios. De nosotros depende que los pensamientos sean un lastre o una vela desplegada con el viento a favor. Pero no hay barca que llegue a su destino si el que lleva el timón no sabe a dónde va. La mente serena es la creadora de nuestro destino y no el escenario en donde vivimos o las circunstancias. Gracias a ello, tenemos un inmenso poder a nuestra disposición. Y lo bueno es que la mente siempre está activa, por lo que una vez se suma a nuestros propósitos, las posibilidades de avanzar por el camino correcto se multiplican, más allá del ámbito de las apariencias. Debemos considerar que al activar nuestras capacidades innatas, la mente adormecida despierta y se orienta hacia el camino que en conciencia debemos transitar. Un camino en el que las barreras caen y los obstáculos se reducen, y entonces somos capaces de situarnos a favor del flujo de las sincronías. Las sincronías son señales en el camino de la vida, mensajes velados que nos llevan a entender la ficción de una supuesta realidad mecanicista y estructurada bajo el dominio de la razón. Es como si estuviésemos en un bosque, rodeados de árboles que no nos dejasen ver la perspectiva para encontrar el camino de salida. Pero si lográsemos elevarnos por encima, enseguida veríamos por dónde transcurre el camino e incluso a dónde nos conduce. Esta perspectiva que nos eleva por encima de nosotros mismos, de ese nosotros que está sujeto al yugo de la razón, permite que con nuestras acciones facilitemos las sincronías que nos sean favorables para crear nuevos caminos. Algo realmente importante en la vida es saber que nosotros podemos cambiar cuando queramos. Pero antes de nada, debemos admitir que lo que estamos viviendo,
sea lo que sea, es justo lo que debemos estar viviendo. Si no fuese así, no asumiríamos la realidad y no podríamos variar el rumbo de las sincronías que nos han traído hasta aquí. Aferrarse a la idea de lo terrible que puede ser lo que nos ha sucedido y que no nos lo merecemos o que no es justo es una trampa para la mente que queda aprisionada en el sufrimiento. Pero también, si creemos que tenemos o que podemos tener las cosas controladas para que sucedan a nuestro gusto, es que no sabemos bien cómo funciona la vida. Y esta se fundamenta en el asombro, en la maravilla de la incertidumbre, fruto de las prácticamente infinitas sincronías. Al asumir la realidad, lo que sucede se transforma y podemos continuar adelante dejando atrás el sufrimiento y todo aquello que lo provocó, sumándonos a las sincronías de forma consciente. La incertidumbre es algo provechoso si aprendemos a vivir con ella de una forma constructiva, aunque, si no es así, se transforma en duda y crea inseguridad, ansiedad y miedo al futuro, a no poder controlar lo que nos sucede, a lo que hacemos, a lo que hacen los demás, a la vida. Las cosas son como son, y no como muchas veces creemos que son. Podemos creer o no creer, podemos dudar, pero en cualquier caso podemos hacer. Podemos dudar y podemos practicar, podemos dudar y aún así avanzar. En realidad no hay que sobreponerse al temor o a la duda o combatirlos. Hacerlo suele ser una pérdida de tiempo y de esfuerzo, además de que suele crear el efecto contrario. Simplemente hay que comprender por qué están ahí, qué significado tienen en nuestra vida y qué podemos aprender de esa situación. Nos sobreponemos a nosotros mismos, o mejor dicho, a lo que creemos que somos, que generalmente es una ficción de la mente y del entorno en donde vivimos. Entonces, cuando vamos más allá de esta ficción, empezamos a ver la realidad. Las cosas se sitúan en su lugar y nosotros en el nuestro, y juntos navegamos por el inmenso flujo de las sincronías. Entonces entendemos que no importa lo que sucede, lo que realmente importa es que hagamos todo lo que esté de nuestra parte para comprender lo que sucede y actuar en consecuencia. Pero que sea algo favorable o que no lo sea no depende en buena medida de nosotros, sino también de las múltiples sincronías. Lo que realmente depende de cada uno de nosotros es cómo nos situamos ante lo que sucede, y esto es lo que define nuestra vida y cómo la vivimos, conscientes y abiertos a experimentar todos los acontecimientos o inconscientes y cerrados a los cambios y experiencias vitales. Precisamente, en este flujo sincrónico podemos orientarnos a favor del río de la vida o en contra del flujo del sentido de la existencia, que no es más que la vida nos sumerja en sus maravillosas sincronías sin tratar de manipularlas a nuestro antojo o incluso de ir en su contra. Hemos de entender que no podemos ir en contra del movimiento sincrónico de la vida y del universo. Desafortunadamente, muchas veces actuamos inconscientemente y por lo tanto no somos conocedores de que nos hallamos delante de múltiples posibilidades y que está en nuestras manos elegir aquellas que nos permiten fluir con la existencia. La cuestión es situarse en el mejor lugar para que estas sincronías sean lo más propicias posibles, y ese lugar es ni más ni menos que en uno mismo. Cuando accedemos a nuestra verdadera naturaleza, entendemos que el tiempo no existe y que no hay vida que se escape, porque tenemos todo el tiempo del mundo a nuestra disposición y muchas vidas por delante. Pero eso no implica que no tratemos de aprovechar al máximo el tiempo del que disponemos, la vida que ahora tenemos. Así, inmersos en un gigantesco caldo de infinitas sincronías, vamos dando los pasos evolutivos en nuestra propia comprensión. Pero es importante saber que a pesar de la incertidumbre e incluso de las dudas, podemos seguir adelante en lo que en conciencia nos propongamos. Las sincronías crean el marco de la realidad, nuestra realidad universal y también la cotidiana, pasada, presente y futura. Todo está escrito en el libro de las sincronías.
Si fuésemos capaces de leer este libro de infinitas páginas, nada del tiempo y el espacio escaparía a nuestro conocimiento. Sin embargo, para la mente humana es difícil comprender y abarcar las implicaciones de las sincronías, pero nuestro inconsciente más profundo tiene la llave que abre la puerta de la comprensión, de la lectura de algunas páginas de ese libro no escrito. La razón por sí sola no es capaz de desvelar las claves de las sincronías, aunque nos permite deducir que están ahí. Es la intuición la que muestra el camino y nos permite pasar esas páginas. A través de la intuición podemos entender que para lograr algo no es posible forzar los acontecimientos para que suceda lo que queremos. Es más efectivo dejar que las cosas ocurran por sí mismas, mientras nos sumamos al flujo de la vida y sus sincronías. Podemos elegir luchar contra el flujo de las sincronías o dejar que la corriente a favor nos lleve hacia el océano de la conciencia. Pero ahora sabemos cómo funciona el flujo del universo y nos sumamos a él en vez de ir en su contra. Las sincronías se encuentran cómodas con nuestra mente intuitiva y libre de dogmas y de fe, y se ocultan de las mentes meramente racionalistas y creyentes. La intuición nos dota de un conocimiento práctico de las sincronías, un poder entreverlas donde otros solo ven azares. Meditar es importante, aunque la meditación y cualquier otra cosa que hagamos en nuestra mente sin acción no es más que autocomplacencia. Hay pensamientos que tienden a la acción y otros al estancamiento. La mayoría de las veces el pensamiento no antecede a la acción, sino que el pensamiento es la justificación que da la razón de la acción ya realizada. Es la intuición, sin pensamiento, sin motivo aparentemente racional, quien decide gran parte de nuestras acciones. Una vez asumimos esto, entenderemos que debemos enfocar nuestros esfuerzos no solo en el desarrollo de la razón, sino en limpiar los canales entre intuición y razón, entre consciente e inconsciente. Si no sabemos cómo activar la intuición, lo mejor es probar a quedarse quieto y guardar silencio. Así es más fácil que surja la intuición y que vayamos aprendiendo a dejarnos guiar por ella. En general, la relación entre percepción e intuición es francamente mejorable. Preparar nuestro inconsciente y nuestra intuición despeja los canales entre lo que experimentamos y la realidad. Conforme vamos limpiando nuestros canales de percepción, la conciencia va liberando parcelas más profundas de la intuición y es más fácil que surjan experiencias integradoras de nuestro ser con la totalidad, y así vamos comprendiendo que somos creadores de nuevas realidades. Constantemente estamos creando nuevas situaciones con nuestras actitudes, cambiando el rumbo del universo con nuestros actos, creando imágenes y pensamientos en nuestra mente que se reflejan en el exterior. Estas creaciones son conscientes o inconscientes. Podemos intervenir lúcidamente o dejar que sucedan sin que nuestra mente consciente actúe sobre el mundo exterior y sobre nuestro mundo interior. Con nuestra práctica, finalmente percibimos todo lo que hacemos de forma sincrónica. Todo movimiento, respiración, sensación o pensamiento se transforma en un fluir continuo, en una mente serena que engloba todo lo que sucede y todo lo que existe en nosotros. Ahora somos conscientes de nuestro potencial. Ahora ya lo sabemos todo lo que debemos saber y por tanto no hay excusas para no ser nosotros mismos, para no despertar a nuestra verdadera esencia. Hemos de entender que estamos cerca de nuestro despertar interior cuando sincronizamos nuestra mente con las sincronías de nuestra vida. Ante cualquier duda, practiquemos, indaguemos, preguntemos, averigüemos. Somos detectives de nuestra propia vida, en busca de nuestra conciencia. Este es el momento más maravilloso de nuestras vidas, porque somos conscientes de que estamos en nosotros, en nuestra verdadera naturaleza, en nuestra práctica, en nuestra auténtica vida. Respiramos, nos sentamos, caminamos, sincronizamos la mente con la respiración. Unimos cuerpo y mente,
espacio y tiempo. Despertamos, nos hacemos uno con nosotros mismos. Dejamos de ser distintas personas de mentes extraviadas y solo queda la esencia verdadera. Sin olvido, sin memoria, en íntegra consciencia.